Aleluya, hola, buenas tardes, bendiciones, gloria al Señor. ¿Cómo les va? Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a traer una palabra, creo que muy interesante, siguiendo la línea de la predicación de nuestro querido apóstol Hugo Pacheco, nuestro padre del alma, nuestra cobertura, ¿verdad? Donde él está hablando de los principios del reino, ¿no? Y ahora está hablando precisamente de este tema. Está hablando de lo que es nacer de nuevo, ver el reino. Todo esto lo vamos a ver en esta tarde. Es básico, sí, muy básico. Tan básico que si no se entiende esto, es como que nos quedamos en párvulos, nos quedamos anclados en el principio. Es como si usted, por ejemplo, entra a una casa y se queda en la puerta, no entra adentro, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar. Quiero decirles que el que les habla, el pastor Juan Carlos García, de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, de Alcalá de Guadaira, Sevilla, España. Felices y contentos de estar aquí un jueves más. No pudimos estar el lunes usted sabe, por el apagón que hubo de este medio de Facebook. Entonces hubo un apagón y no pudimos hacer el programa por ese motivo, ¿no? Así que hoy yo pensaba traerle la misma palabra, pero no, tal vez para el lunes que viene la traeremos esa palabra, que era para el lunes, y hoy traemos otra palabra, que es acerca de nacer de nuevo y acerca de abrir los ojos, ¿no? Vamos a leer una parte, una porción de la palabra que es muy conocida, que se lee muy rápido. La palabra de Dios muchas veces se lee rápido, pero las cosas hay que analizarlas. La palabra de Dios hay que analizarla, hay que meditarla, y debe ser una delicia meditarla. Debe ser una delicia, una bendición. No hay que hacerlo como algo religioso. Usted sabe que hay religiones que son cristianas también, por lo menos ellos dicen. Que ellos tienen digamos, como una especie de agenda de lectura donde leen todos los años las mismas cosas, día por día, pero nosotros nos movemos por el Espíritu Santo, nos movemos por la guía del Espíritu Santo. Entonces, bueno, un día damos una palabra, otro día damos otra, lo que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón. Pero hay una cosa que es evidente, amados, y es que nosotros tenemos que meditar la palabra del Señor. Mire, este no es el tema, pero se lo quiero comentar porque lo he leído muchas veces, pero me ha llamado tanto la atención últimamente esto, ¿no? Que cuando estaba leyéndolo era como que se me encendía una luz ahí en esta palabra, ¿no? Es el Salmo 1, también muy básico, ¿no? Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿vale? Entonces eso está ahí, vale. Pero lo importante empieza ahora, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, y en ella y en su ley medita de día y de noche. Entonces la palabra de Dios es una palabra para meditarla. Hay que meditarla. ¿Qué es meditar? Es pensar, es ahondar, es que meditar profundamente en las cosas que trae la palabra, ¿no? Y dice de día y de noche, o sea, quiere decir que aquel que tiene una vida, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que realmente entró en el reino, aquel que tiene una vida con el Señor, aunque tenga que trabajar, aunque tenga que... Sí, todos tenemos que trabajar, amados. Es un mandato de Dios que teníamos que trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Quiere decir que el sudor quiere decir que nos iba a costar, ¿no? Nos iba a costar conseguirlo y la verdad que es así, ¿no? Pero aún así, mientras trabajamos, mientras estamos caminando, haciendo cosas, podemos ir meditando la palabra, podemos ir meditando las cosas de Dios. Saludos, Cristian, bendiciones, un abrazo también para el maestro de la casa.
Buenas tardes maestra, bendiciones, ¿cómo le va? Un abrazo, besitos a la pastora de su parte, Dios le bendiga, bendiciones. Entonces, tenemos que meditar en la palabra, pero a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque no lo podemos hacer tampoco de una manera religiosa, sino que dice aquí, en el versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Esa palabra me ha impactado mucho, ¿no? Mira que lo he leído cientos de veces, lo habré leído a lo largo de tantos años, ¿no? Este salmo, de hecho lo tengo memorizado. Mis pastores me enseñaron a memorizar cuando yo era joven en el Señor. También era joven de edad, más joven, sigo siendo joven, pero era más joven, bastante más joven. Y este era uno de los salmos que memorizábamos, ¿no? Lo cual es muy bueno porque te limpia la mente de lo que traes del mundo, te ayuda bastante. Y conservas y atesoras la palabra dentro de ti, ¿no? Entonces, esto me ha hablado mucho últimamente, sino que en la ley no solamente no anduvo con los malos, no se juntó con la gente del mundo, no hizo cosas con los malvados, ¿no? Con los inicuos, con los impíos, con la gente que no conoce. Eso no quiere decir que seamos selectivos, no hablo con esta persona, no saludo a esta, eso no se trata de eso, porque Jesús fue con gente de todo tipo, ya sabes, hubo en ocasiones se cruzó con una prostituta, María Magdalena, se cruzó con gente endemoniada, se cruzó con montones de gente. Entonces no tenemos que tener una bendiciones, pastora. Mi esposa desde el trabajo me está saludando. Ella está trabajando esta tarde y yo también estoy trabajando, pero en diferentes cosas. Ayer ella estuvo aquí trabajando y yo estaba trabajando en otro lado. Alabado sea el Señor. Tenemos que seguir trabajando hasta que Él venga. Y bueno, decirle, ¿no? Decirle que esto me llamó mucho la atención, sino que dice que no estuvo en camino de pecadores, el bienaventurado el varón, ¿no? O sea, es bienaventurado, doblemente bendecido, como dice la palabra. No se sentó en silla, ni estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Ahí es donde debe estar nuestra delicia, que es deleitarnos con la palabra, deleitarnos, absorberla con gana, con un deseo, como una esponja, vaya. Hola, buenas tardes, Eva María, Dios le bendiga, un saludo, encantado de conocerla. Ya me habló mi esposa mucho de usted, así que bueno, la saludo desde aquí, un abrazo, bendiciones, amada, y que Dios le bendiga, espero que sea de bendición la palabra en esta tarde. Entonces, la ley, la palabra tiene que ser no algo, ay, tengo que leer la palabra, estoy obligado, es un deber. No, tiene que ser algo que uno pueda disfrutar. Dice aquí que en la ley del Señor está su delicia, deleitarnos en la palabra del Señor, ¿no? Entonces cuando realmente se disfruta, entonces cuando realmente se aprende, cuando se le saca tanto que hay en la palabra, porque usted le sacará esto hoy, mañana le sacará otra cosa, porque la palabra es viva, es eficaz, la palabra del Señor es profunda, ¿no? Tiene muchísimo para darnos. Con la ayuda del Espíritu Santo, siempre cuando lea la palabra, pídale ayuda al Espíritu Santo, porque Él es el que ha traído la palabra, es la inspiración, es el que nos guía, el que nos abre las escrituras. Por supuesto, cuando el Señor estaba aquí, se lo abría a los discípulos, le abría las escrituras, ¿no? Las escrituras es necesario que sean abiertas, ¿no? Como los ojos es necesario que sean abiertos. De eso vamos a hablar hoy, no hemos entrado todavía en el tema. Es necesario abrir las escrituras. Ahora tenemos el Espíritu Santo aquí en la tierra y es de gran bendición porque Jesús lo dijo, os conviene que yo me vaya para que así os envíe al Espíritu Santo de parte del Padre, del Padre dice, ¿no? Entonces, amados, qué bonita esta palabra, sino que la ley
de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, lo que viene luego es maravilloso, porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, aquel que practica, aquel que se deleita en la palabra, aquel que realmente la medita, su vida será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Recuerde que un árbol, los árboles que están a las orillas de los ríos, están verdes y frondosos, enormes, crecen, porque claro, no les falta nunca el agua. Están totalmente enchufados al agua, ¿no? Allí en la orilla del río. Dice, y entonces lo bueno que tiene es que dice que darán su fruto en su tiempo, no antes ni después, sino en su tiempo, ¿verdad? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, fíjese, ni siquiera pierden las hojas, que es lo que embellece un árbol, lo que da sombra, muy importante las hojas, incluso para cuando se producen las flores, los frutos, también le cubren un poquito a los frutos, o sea que la hoja es como una cobertura, ¿no? Que cubre, ¿no? Y da sombra a los que se ponen debajo, ¿verdad? Por eso es importante estar debajo de un buen árbol, eso se lo aconsejo. Un buen árbol aquí en la tierra que dé sombra. Nuestro árbol es el Señor, el árbol que estaba en el árbol de la vida, que estaba en el jardín, ¿verdad? Del paraíso. Pero aquí tenemos también árboles que Dios pone en nuestra vida que también nos dan sombra. Me refiero a los padres del alma. Entonces es importante ponerse debajo de un buen árbol. Dice que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que cuando nosotros hacemos esto que hay aquí, nuestra vida va a prosperar. Es verdad que no podemos decir nunca, para que esta palabra fuera cumplida, tendríamos que sentirnos como que somos muy ricos, millonarios, con un montón de riqueza. No es eso. No es eso. Usted piensa una cosa, ¿le falta a usted algo desde que conoció al Señor? ¿Le falta algo? ¿Le ha dejado el Señor sin comer algún día? ¿Sin ropa? ¿Sin vestido? ¿Sin techo? Yo creo que no. A mí nunca me ha dejado. Se lo puedo garantizar. Nunca. Por tanto, yo sé que a usted tampoco. Hoy el tema que traigo es un tema muy interesante, muy básico. Pero ya le digo, muchas veces en lo básico está la clave, ¿no? Porque si nosotros no entendemos y no tenemos un cimiento fuerte en nuestra vida, vamos a estar caminando precisamente sin ese cimiento. Vamos a estar ahí caminando, pero no estamos agarrados a ese cimiento que es Cristo, que es la roca, porque en Cristo está todo provisto y previsto. Para lo cual vamos a ir al capítulo 3 de Juan, No vamos a leer el capítulo entero porque hay muchas cosas aquí para dar, pero vamos a leer los versículos, ¿verdad? Los versículos 3 y 5, y vamos a ver la importancia que tiene esta palabra que vamos a estudiar esta tarde. Juan 3, aquí lo tenemos. Entonces, una de las cosas que quiero establecer desde el primer momento es que para ver el reino de Dios, amados, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Los que vieron el reino de Dios son los que realmente están salvos, ¿verdad? Nacieron de nuevo y están salvos. Pero le voy a explicar algo muy, muy interesante en esta tarde, muy, muy, muy poderoso en Dios, que nos va a ayudar para que nosotros podamos, en un momento dado, resolver si tenemos alguna duda o si no tenemos claro esto todavía, ¿no? Yo creo que sí, porque si no, no estaría usted aquí.
estaría a lo mejor haciendo otra cosa, ¿no? Pero realmente es muy, muy importante que nosotros lo sepamos, no solamente por nosotros mismos, sino para que le abramos los ojos a otros, ¿verdad? Entonces dice así la palabra del Señor. Dice, usted sabe que Nicodemo venía por las noches a hablar con Jesús para que, como él era miembro del Sanedrín, no quería que lo vieran mucho con Jesús. Entonces él por la noche aprovechaba e iba a hablar con Jesús. Entonces Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, estaba en una conversación, ¿verdad? De cierto, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, esto es muy importante, porque para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Si no, no veremos el reino de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? La segunda parte, versículo 5, dice, respondiendo Jesús, porque él no lo entendía, él creía que tenía que entrar de nuevo al vientre de su madre, usted sabe toda la historia, y nacer de nuevo, como un hombre mayor como yo va a entrar de nuevo y nacer de nuevo. No lo entendía espiritualmente, porque ellos tenían los ojos cerrados, no veían, ellos conocían la ley, eran muy religiosos, pero no veían, ¿no? Entonces Jesús era la luz del mundo, Jesús le estaba tratando de abrir los ojos a Nicodemo. Y creo que lo consiguió. Y esa es nuestra labor aquí en la tierra. Mayormente es esa, amado. Mayormente no es que nos nombren, nos den un título de pastores o de maestros o de apóstoles. Eso también, porque ese es el propósito, digamos, el propósito de Dios, la función que Dios nos quiere dar dentro del reino. Pero que tiene que ser Él. Nosotros no podemos ir buscando esas cosas, sino que tiene que ser Dios mismo. Usted hablará prácticamente con todos los siervos de Dios y usted siempre, y seguro que le dirán, yo no busqué, Dios me puso. Yo no busqué esto, Dios me puso. Esos son los verdaderos. Los que, por supuesto, no es malo anhelar ministerio, no es malo anhelar obispado, dice la Biblia. O sea, no es un sentimiento malo, ¿no? Pero tenemos que dejar que sea Dios el que nos pone, el que nos envía, ¿no? Que sea el Señor el que nos envía. Eso es muy importante, para que sean las cosas en el tiempo de Dios. Entonces, aquí en esta segunda parte, versículo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacemos todos del agua. ¿Cómo nacemos del agua? En el vientre de nuestra madre. Nuestra madre rompe aguas y nosotros nacemos. Pero es necesario que nazcamos, que podamos nacer en el Espíritu también. Primero nacemos, digamos, biológicamente en aguas, rompemos en aguas, nuestra madre rompe en aguas, nosotros nacemos, pero es necesario nacer del Espíritu. Por eso dice aquí, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer primero, estar en la tierra, nacer, y luego tiene que nacer en el Espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, dice el Señor, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula siempre, con mayúscula, es espíritu es. Por tanto, amados, vámonos de nuevo al primer versículo, al versículo 3 de Juan 3:3, y vamos a ver aquí unos aspectos muy importantes. De manera que quiero yo comentarles, yo llevo muchos años predicando esto, porque yo he notado cuando he ido viajando y he estado en iglesias, pocos, ¿no? Yo no he sido un viajante de iglesias no, porque no me han invitado, no me ha llevado Dios, no pasa nada. Pero vamos, he viajado, he estado en iglesias, ¿no? Pero que no soy una persona asiduamente, constantemente, porque claro, uno no va a un sitio si no lo invitan, ¿no? Entonces me tienen que invitar primero. Yo he predicado en Argentina, eso sí lo puedo decir, estuve predicando allí, en la iglesia en Villanueva, y también prediqué en la iglesia del apóstol Tito, Corralito, allí, en los dos sitios prediqué, y muy feliz, muy contento, ¿verdad? Y luego pues he predicado, he estado también en Holanda, estuve también en Portugal, estuve también en Francia, no, pasé por Francia, pero no tuve opción de trabajar. También estuve en Bélgica predicando, ¿no?
He predicado en algunos países, ¿no? La verdad que sí, pero fue por un tiempo, por unos años, luego ya estamos más tranquilos. Y en el 2014 estuve en Mendoza, ¿no? Mendoza allí con los apóstoles, estuve una semana, estuvimos allí y fue muy lindo, ¿no? Fue bueno. Por tanto, conozco Mendoza, conozco esa parte de Argentina. Estuve también en Rafaela, estuve también bueno, en esos pueblos que le he dicho, Buenos Aires también y Mendoza, ¿eh? Una ciudad bonita como Mendoza. Entonces, bueno, vamos a ver, en Mendoza no prediqué. Entonces, mire, aquí le está diciendo el Señor, viendo de que él no se daba cuenta, una de las cosas y por eso le decía lo de haber estado viajando, ¿no? Y haber conocido iglesias donde yo podía discernir que había gente, y no poca, que estaban en la iglesia, Dios les bendiga, ¿no? Estaban intentándolo, pero yo sentía de que no habían nacido de nuevo todavía, ¿no? Y es como aquello de que yo siempre digo que es como cuando usted y yo vamos de visita a una casa. Lo primero que nos encontramos al entrar es el portal, ¿no? Aquí por lo menos en España la entrada, también creo que en Argentina porque son un tipo de construcciones muy parecidas, ¿no? Porque somos prácticamente familia. Entonces, y la cultura es la misma, europea. Entonces aquí usted entra a una casa y hay una entrada, que si lo trasladamos al tabernáculo, podríamos decir que sería como el atrio, ¿no? Entonces el tabernáculo tiene lo que es el atrio, que está a la luz del día, no tiene cobertura, ¿verdad? No tiene cobertura, sino que está a la luz del sol. Y luego tenemos el lugar santo, donde ya sí hay cobertura. Y luego lo que es el lugar santísimo, donde está la Shekinah de Dios, ¿no? Entonces es algo tremendo, ¿no? Ver, ¿no? Que, por ejemplo en esta primera parte que es, si nos trasladamos al tabernáculo serían los atrios, si nos trasladamos a una casa normal y corriente sería como la entrada. Aquí dicen también el portal o el zaguán, o algo así creo que se llama. Bueno, el portal, la entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando llega alguien y a lo mejor viene a traer un paquete o viene a, no sé, a traer algo, y usted dice, pase, por favor, y dice, no, estoy bien aquí en la puerta, no se preocupe, aquí me quedo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y esto me hace a mí pensar, este ejemplo me hace a mí pensar como, como cuando uno, por ejemplo, llega a la iglesia, llega al reino, ¿no? Y hay gente que te invita, hay hombres de Dios, hay diáconos, sobre todo tu pastor, te invita a cosas, ¿no? Y usted le dice, no, es que pone excusas, ¿no? Y se va quedando ahí en la entrada, ¿no? O cuando llega a la iglesia y se pone bien escondida allí a la parte última de la iglesia, ¿no? No quiere, tiene a lo mejor temores o vergüenza. Entonces, ¿qué ocurre, no? Si nos vamos a lo que es la figura del atrio en el tabernáculo, ¿no? Vemos que allí la gente llega y está bajo la misma luz que la gente de afuera del mundo. No tienen la luz de Dios, sino están bajo una luz. La cobertura y la luz es natural, la luz del sol. Y entonces están expuestos a las mismas cosas que los de afuera. Entonces hay personas que llegan, reciben a Cristo, ven el reino de Dios, porque hay que tener fe para recibir a Cristo, por lo menos aunque sea un poquito de fe, tiene que tener fe una persona para que pueda decir, pues sí quiero recibir a Cristo, porque es un acto importante, ¿eh? No crea que todo el mundo está dispuesto. Sí, bendiciones, maestra, sí, alabado sea Dios por el tiempo que pude estar allí. Gracias, amada. Y también saludos a Eva desde Almería, ¿eh? Eva nos llama, o sea, nos escucha desde Almería, ¿eh? De una provincia muy linda aquí de Andalucía, que está a la parte este de Andalucía.
Yo la conozco esa ciudad. Y bueno, las bendigo, los bendigo, hermanos, amados hermanos y hermanas. Y entonces, ¿qué ocurre, no? Llegan, ven el reino de Dios, reciben a Cristo, pero no quieren ir más allá. Se conforman ahí. No quieren ir al lugar santo, el lugar donde está el candelabro. Allí ya la luz no es la luz del sol, sino allí está el candelabro de oro, que es el que alumbra dentro del lugar santo. Allí hay una mesa también, la mesa de la proposición, está también, hay un montón de instrumentos, ¿verdad? Están los incensarios, está todo allí, ¿verdad? Un montón de instrumentos, ¿no? Creo que son 66 instrumentos que hay diferentes en lo que es el tabernáculo, ¿no? Entonces, pues, los pañitos, los tazones, todo lo que hay en el lugar santo, es donde se trabaja, donde se sirve, ¿no? Entonces, veo yo que hay personas que se quedan ahí, se conforman con ir al atrio, se conforman con tener esa luz del sol, que no es la luz del candelabro. El candelabro es figura de la iglesia, que ya te da otra luz, te da la luz de Dios, te debe transmitir la luz de Dios. Y ya esa luz te va a hacer ver muchas más cosas. Por eso es tan importante congregarse. Hay que congregarse, amados. Eso de vivir un evangelio independiente para otras cosas sirve a lo mejor. Bueno, yo lo dudo bastante. La independencia nunca es buena, ¿no? Sí es buena la dependencia en Dios, pero la independencia, el decir, no, yo prefiero estar solo y prefiero hacer las cosas como yo creo conveniente y amo a Dios y tal y cual. Pero la palabra dice que tenemos que congregarnos, porque ahí se aprenden muchas cosas y ahí se recibe la luz del candelabro, por la palabra que dan los siervos de Dios y por la palabra y la comunión con los hermanos también, ¿no? Muy importante, porque realmente congregarse debe ser un deleite, una delicia, ¿no? No debemos verlo como algo, ahora me tengo que congregar o tengo que aguantar a fulanita o a fulanito. Eso no es la forma. Pero una persona que hace eso, quiere decir que no ha entrado en el reino de Dios. Lo ha visto. Entonces por eso aquí le está diciendo a Nicodemo que tiene que ver y también entrar. Para poder entrar, primero lo tiene que ver. Primero tiene que nacer de nuevo. Punto número uno. Nacer de nuevo. Con Cristo podemos nacer de nuevo, recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Punto número 2. A partir de ahí tenemos que ver el reino de Dios. Pero ya lo podemos ver. Quiere decir que hay gente que se convirtió, que llegó a la iglesia, se quedó en el tabernáculo, en el atrio, pero vio el reino de Dios, pero se quedó a lo lejos. No quiso ir más allá, no quiso profundizar, ¿no? Y de eso hay gente en la iglesia. Yo no voy a decir cantidades ni nada porque no soy nadie para decirlo. Pero sé que hay, yo he visto no una ni dos, he visto muchas personas que están ahí, que pasan los años, no avanzan, siempre son los mismos, no crecen, no les ve usted un cambio, ¿no? Porque qué lindo es cuando uno ve a un hermano después de a varios años o que se lo encuentra de pronto y ve cambios, ve cosas, ¿no? Se trasciende, o sea, uno se da cuenta, ¿no? De que esa persona ha prosperado espiritualmente, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, que es lo más importante, ¿no? Entonces, amados, es muy importante entrar, pero para entrar tiene que nacer de nuevo, número uno, tiene que tener fe para recibir a Cristo. Y luego tiene que ver el reino de Dios, y no solo quedarse en verlo, sino que tiene que entrar, ¿no? Por eso es importante, amados, yo siempre lo recalco, ¿no? Que nosotros no solamente podamos recibir a Cristo. Hay personas que dicen, bueno, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo. Miren, la salvación, en Efesios 2, 8 y 9 lo dice muy claramente. Dice, porque por gracia sois salvos. Pero ¿qué dice luego? Por medio de la fe. O sea que cuando nosotros, por fe, recibimos al Señor, se habilita la gracia de Dios para darnos
un regalo, un don que no merecemos, que es la salvación. Pero tiene que ser la fe. Dice también que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, quiere decir que tiene que haber, aunque sea un poquito de fe para que esa persona se pueda salvar y pueda ver el reino de Dios. Lo penoso y lo triste es que algunos se quedan ahí en haber visto el reino de Dios, pero no quieren entrar más adentro, no quieren profundizar, no quieren ir al lugar santo, porque en el lugar santo ellos sienten o saben de que allí tiene que servir a Dios, allí tiene que recibir, coger el lugar que Dios le ha puesto a cada persona, ¿no? El propósito de Dios para cada uno de nosotros, que nunca tiene que ser el mismo. Ni todos vamos a ser pastores, ni todos vamos a ser apóstoles, ni todos vamos a ser maestros, ni todos vamos a ser evangelistas, ni todos vamos a ser profetas. No, sino que hay muchas cosas que uno puede ser útil en el reino de Dios. Lo bonito es siempre ser feliz donde Dios te haya puesto y no anhelar lo que no tienes, porque a lo mejor si lo anhelas, lo cual no es malo, tampoco anhelar las cosas que son de Dios, no es malo, pero también te puede traer una especie de afán y de sufrimiento inútil. Lo mejor es descansar en Dios y esperar que Dios nos dé las cosas en su momento y en su tiempo, sin forzar. No tenemos que forzar. Mire lo que le pasó a Jacob y sobre todo a su madre Rebeca, que fue la que le aconsejó mal. Ella le aconsejó mal, le dijo, hijo, tienes que hacer esto para engañar a su padre, para que le diera la bendición de la primogenitura, ¿no? Iba a ser Jacob, de todas maneras el primogénito, no tengo duda yo de eso, en absoluto, él iba a ser el primogénito. Él tenía las características, él tenía la genética que Dios quería, ¿no? Pero él y su madre forzaron hasta el punto de que la cosa se puso muy mal y su propio hermano, cuando se sintió engañado, quiso matarle y tuvo que huir de ahí, de la casa de su padre, porque su hermano mayor lo quería matar. Y fíjese que tuvo 20 años de exilio, por decirlo de alguna manera. 20 años exiliado de la casa de su padre, no podía volver. Porque ya luego, digamos, la situación que se le fue generando con aquello de las esposas, que quería una esposa, luego le dieron a otra, y luego al final trabajó para la que él quería, y la que él quería no llegó al final del camino, era idólatra en lo oculto, en lo secreto, se quedó antes de llegar, le puso un nombre muy feo a Benjamín, y él ya no estaba de acuerdo con ella, no le fue al final muy bien con ella, porque él le dijo, ponle Benoni, y él dijo, no, le pondré Benjamín. Entonces ahí se notaba ya que no había, y ella se quedó poco antes de llegar a Jerusalén, o sea, no pudo cumplir el propósito completamente ella. Era idólatra, era una persona que, en cambio Lea era una mujer linda, muy linda, ella era realmente la esposa que Dios había preparado, la primera, ella era, pero él se encaprichó con Raquel, ¿no? En la vida tenemos que tener cuidado con estas cosas y yo le digo que todos de alguna manera hemos caído alguna vez. Ya no me refiero solo en relaciones, no me refiero a eso, me refiero en todo. Que una persona nos podamos encaprichar en algo o empeñar en algo cuando a lo mejor no es lo que Dios nos quiere dar. Nos quiere dar otra cosa mejor, ¿no? O otra cosa simplemente, ¿no? Alabado sea el Señor, disculpen. Entonces vamos a ver la importancia de abrir los ojos, ¿no? Porque estamos hablando de los ojos espirituales, ¿no? El nacer de nuevo nos abre los ojos. ¿Y sabe por qué? Porque dice que primero es necesario que naciere de nuevo, porque si no, dice, no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo, dice Jesús, son palabras de Cristo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, quiere decir que para nosotros poder ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Entonces es importante que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Y quién es el que ayuda a nacer de nuevo a la gente? Usted dirá, Jesús, pero yo le voy a decir una cosa. Jesús es el que nos
nos hace nacer de nuevo. Pero nosotros, aquí en la tierra, tenemos que hacer una labor, que es abrirle los ojos a la gente para que vean a Jesús, lo reciban y entonces Jesús los haga nacer de nuevo. Porque a usted y a mí, seguro, alguien lo cogió un día, le habló de Cristo y le abrió los ojos. Y entonces, que en definitiva era Dios a través de esa persona, porque Dios usa a las personas, ¿verdad? No vayamos a creer que es una obra humana nuestra, no. Es Dios el que usa a las personas. Usa, pero necesitamos estar dispuestos a que Dios nos use. Y necesitamos ir a la gente a abrirle los ojos para que reciban a Cristo y para que puedan nacer de nuevo y por tanto así puedan ver el reino de Dios. Luego ya otro tema es el entrar en el reino de Dios. O sea, fíjese que parece sencillo, pero son cosas muy importantes, son pasos muy importantes que tiene que dar la persona para que realmente luego su vida, su caminar, sea una vida plena, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Que sea una vida plena en el Señor, que pueda desarrollarse en Dios, ¿no? No en Él, sino en Dios. Pueda cumplir el propósito, ¿no? En la vida de la persona, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pueda crecer, pueda hacer la obra que Dios tenía preparada también para nosotros, desde antes de la creación, para que andásemos en ella, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Así que es tremendo, ¿no? Las cosas que hay en este tema son muchas las cosas que hay y verdaderamente es necesario profundizar en ello, no leerlo rápidamente, ¿no? Entonces vamos a ir por un momento a la historia de Génesis, a una historia, pero solo vamos a leer un versículo porque si no se nos iría la tarde. Vamos a ver cómo estamos de hora. Bueno, todavía tenemos unos 20 minutos, unos 20 minutos aproximadamente. Vámonos al libro de Génesis 21, versículo 19. Génesis 21, 19. Maravilloso el libro de Génesis. Nunca se cansa uno de leerlo, siempre encuentra cosas. Es maravilloso, porque aquí en los comienzos, en los principios, están muchas veces todas las soluciones y el entendimiento de las cosas. Por tanto, no debemos de dejar de estudiarlo, ¿no? Entonces, esta historia, este es el momento en que Agar y Ismael son echados del campamento, ¿no? Abraham se ve obligado porque Agar estaba ridiculizando, portándose mal con Sara y el hijo con Isaac, ¿no? Entonces había problemas, ¿no? Había problemas, entonces digamos que ella y su hijo se buscaron los problemas, ellas solitos, ¿no? Pero indudablemente Abraham los amaba, eso seguro, Dios los amaba. No se trata, pero había problemas, ¿no? Entonces cuando ella sale, se encuentra sola y Dios dice que, vamos un poquito para atrás en el 17, dice, oyó Dios la voz del muchacho, de Ismael, ¿no? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, ¿no? Entonces ahí vemos que Dios amaba a Agar y a ese niño y a ese muchacho, Ismael, ¿no? Porque también Dios tenía un propósito ahí en la vida de ese chico, donde luego vendría todo lo que es la nación árabe, que es una nación grande en el mundo, que habita en muchos países, ¿no? Es una nación tremenda, ¿no? La nación árabe, ¿no? Que viene de Ismael, ¿verdad? Entonces, Dios lo amaba, Dios los estaba cuidando, ¿no? Desde el cielo, manda a sus ángeles. Entonces dice, levántate, le dice, ¿no? El ángel, levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¡Wow! Tremendo, ¿no? La estaba animando, ¿no? Agar, para que no se desanimara, para que no se sintiera despreciada, abandonada. Entonces, dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua
y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco. Tremendo, ¿no? Entonces fíjese qué cosa tan tremenda aquí, ¿no? Dice que Dios le abrió los ojos. Tal vez la fuente estaba allí y ella no la veía. Ella no veía la fuente, que es figura, ella es figura de la gente que se convierte, ¿no? Que necesita que los ojos sean abiertos. O sea, la solución, cuando una persona no conoce a Cristo, la solución está muy cerca, está a un paso de Cristo, recibir a Cristo, pero no la ve, no ve esa fuente. Jesús es la fuente, es el agua, entre otras cosas, ¿no? Entonces dice, levántate, y dice, entonces Dios le abrió los ojos. Qué importante es esto, ¿no? Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho, ¿no? Entonces es importante que veamos, ¿no? De que nosotros en este momento, amados, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ir a abrirle los ojos a la gente. Claro, los que quieran, los que no quieran no los podemos forzar. Indudablemente, el Evangelio no es una cuestión de forzar a nadie, ¿no? Porque si la persona no ve la fuente y no se abren los ojos, entonces nosotros no podemos forzarla, ¿no? Porque eso no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? También hay una historia que le quería yo leer también, un versículo también, para no leer toda la historia, que está en Segunda de Reyes 6.15, ¿no? Segunda de Reyes 6.15, donde también ocurre algo lindo, ¿no? Tremendo, ¿no? Segunda de Reyes 6.15, y dice así la palabra del Señor. Dice, y se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios. Estamos en la historia de Eliseo y su criado, ¿verdad? El criado que se llamaba Jesse, el criado sí, creo que se llamaba Jesse, ¿no? Sí, Giezi, perdón. Giezi. Jesse es otro nombre muy parecido, pero no es. Giezi. Entonces le dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Giezi, ¿verdad? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, del rey de Siria, ¿no? Que venía, dice, venía, digamos, a conquistar, ¿no? Con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Como diciendo, ¿usted sabe lo que hay ahí fuera? Si es un ejército enorme, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Entonces le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Imagínense, el criado no veía ese ejército tan grande, pero Eliseo sí lo veía. Eliseo, como era normal, era un profeta de Dios, tenía los ojos bien abiertos. Y él sabía de que allí había un ejército mucho mayor, ¿no? Que el que había afuera. Y dijo, te ruego, oh Jehová, oró Eliseo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Oró por Giezi, por el criado, ¿no? Y fíjese qué curioso, ¿no? Oró para que él abriera sus ojos. Dice, Señor, te pido, te ruego, mire qué dulzura y qué respeto por el Señor, te ruego, no hay, Señor, te pido ahí, como alguna vez he orado, con mucha énfasis, ¿no? Te pido, Señor, te ruego, Señor, te ruego, oh Señor, que abran sus ojos para que vea, ¿no? Como él, como su padre, o como su padre del alma, su pastor, su Señor también, ¿no? Quería ayudarlo, quería indudablemente ayudarlo, y se había dado cuenta de que él no veía. Él estaba con un siervo de Dios tan tremendo como era Eliseo, pero el hombre no veía. Esas cosas no veía. Entonces, por eso él ora por eso, porque precisamente se dio cuenta de que no veía. Esta es una oración muy importante que debemos de hacer por la gente, ¿no? Yo muchas veces
amado, si le confieso que yo quiero orar me dicen, ore por esta persona, pide que oren por mi primo, por mi cuñado, por esto y por lo otro. Y yo, finalmente, amado, ¿sabe por qué oro? Se lo digo a usted en confianza, no lo cuente por ahí. No, no tiene importancia. Le digo, Señor, abre sus ojos para que vea. Oro en la misma línea que Eliseo. Porque si una persona no nace de nuevo y no ve, no va a entrar en el reino. Por eso le digo que hay gente en la iglesia que no entraron todavía en el reino. Y usted lo puede ver por su manera de caminar, por su manera de actuar, por cómo hablan, qué es lo que declaran. Es como, por ejemplo, fíjese, el siervo Giesi no habló fe por su boca, dijo, Señor, ay Señor, lo que hay ahí fuera, Dios mío. O sea, no dijo Dios mío, dijo, Señor, lo que hay ahí, usted no ha visto lo que hay ahí fuera. Y entonces Eliseo le dijo, los que están con nosotros son más que ellos, son mucho más, ¿no? Entonces, wow, esa es el ojo de la fe, el ojo que tenemos que tener, el ojo que ve más allá de lo natural, más allá de lo que está delante y en nuestro alrededor, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces es una bonita oración, Señor, haz que nazca de nuevo tal persona, que te conozca, que te vea, para que pueda ver. Y una vez que vea, si conseguimos con una persona, si conseguimos abrirle los ojos, por supuesto con la ayuda y la guía del Señor, conseguiremos o se conseguirá, mejor dicho, conseguiremos o se conseguirá que esa persona entre en el reino. Muy importante, porque una persona que entra en el reino de Dios cambia totalmente su vida. Es una persona que quiere dar siempre. No me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo a dar de su vida, dar de su tiempo. Está enamorada del Señor, está enamorada de la palabra. Tiene gozo, tiene disposición para hacer cosas, para ofrecerse. Cuente conmigo, pastor, haga esto, apóstol, aquí estoy. Cuando usted necesite, dígamelo. Si piden algo, es prácticamente de los primeros en apuntarse. Si se dice de ir a predicar el Evangelio, no se esconde detrás de los demás, sino que dice, claro, ¿qué día vamos a salir? Pues cuente conmigo, pastor, yo voy a estar ahí también. Pero aquellos que no, es que ese día no puedo porque tengo que trabajar, no es que tal, no es que cual, ponen excusa, es porque realmente todavía no han disfrutado de lo que es entrar en el reino de Dios. Entonces sí son salvos, sí, no estamos diciendo que no sean salvos, pero no han entrado. No han entrado, entonces ya con relación a arrebatamiento, tribulación, todo lo que viene por delante, ahí yo ya no puedo decir nada porque yo no soy nadie para decirlo. Pero yo entiendo que el cristiano, el que se convierte, el que nace de nuevo, dice la palabra que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y lo antiguo queda atrás. Entonces, si lo antiguo queda atrás y las cosas son hechas nuevas, tenemos que caminar y avanzar en cosas nuevas. No nos podemos conformar con estar en los atrios, con decir, no, yo llevo mi ofrendita, como hacía la gente del pueblo de Israel. Ellos llegaban al atrio con su animalito, le decían a los sacerdotes, mire, traigo esta ofrenda, este corderito, o esta cabrita, o esta tórtola, o esto es lo que fuera, ¿me comprende? Y ahí se quedaban, traían su ofrendita, traían su diezmo, pero de ahí no pasaban, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Que podamos entrar en el reino, entrar ya en el lugar santo donde está la luz de Dios, que es reflejada a través de la iglesia, y podamos servir al Señor, podamos servir ahí en el lugar santo, podamos llegar a un compromiso con la iglesia, con el reino, con los hombres de Dios que están allí, ¿no? Podamos ser sirvientes, aunque se nos encargue lavar, limpiar los tazones, sacarles brillo. A lo mejor no se nos encarga coger el incensario y pasar ¿no? el incienso, pero se nos encarga otra cosa más pequeña, pero que es importante porque está en el lugar santo, el lugar de compromiso, el lugar de santidad, el lugar de ofrecerse, de servir a Dios, de dar nuestra vida, porque ¿sabe qué pasa? Que muchas veces hay gente que quiere vivir como llegan a la iglesia, llegan al Señor, nacen de nuevo,
ven el reino, lo ven, pero lo ven desde lejos. No se adentran en él, no se adentran en el lugar santo. ¿Me comprende lo que le digo? Entonces quiere decir que siguen viviendo en cierta forma como el mundo, porque llegan al atrio y allí reciben la luz del sol, la luz natural, no la luz de Dios. ¿Me comprende? Cumplen religiosamente con ciertas cosas que se les pide, pero no van más allá, no van más allá, por tanto no avanzan, no crecen, no les gusta el mundo, les gusta vivir como se vive en el mundo, anhelan tener a lo mejor riquezas, grandes casas, coches, vacaciones sin fallar un año, cada año sin falta, como hay gente que yo digo, algunos hacen de las vacaciones como si fuera un dios, porque no faltan nunca a ellas, ¿no? Y no estamos en contra, por supuesto, no estamos en contra. No tiene nada que ver. Pero es verdad que he conocido a gente que, madre mía, cualquiera le decía, si el pastor se le ocurría pedirle algo el día en esa fecha, madre mía, la que se podía liar, no, se enfrascaban con el pastor en una discusión. Yo lo he visto, ¿eh? Entonces ahí se ve claramente que esas personas no han entrado en el reino de Dios. ¿Lo han visto? Se han quedado desde lejos, se han quedado en los atrios, ¿verdad? Se han quedado fuera. Por tanto, amados, la figura del tabernáculo nos habla mucho porque ahí vemos que hay tres, tú sabes que el tabernáculo son tres partes, ¿no? Los seres humanos somos también tripartitos. Nuestro Dios es un Dios tripartito porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad, ¿no? Y el tabernáculo es un lugar que también está dividido en tres partes, ¿no? O sea, formado por tres partes, no dividido, no me gusta esa palabra. Formado en tres partes, ¿no? O distribuido en tres partes, ¿no? Y usted sabe que están los atrios, el lugar donde se llega y lo primero que se va a encontrar es, lo primero que se encuentra al llegar a los atrios es el altar del sacrificio donde se sacrifican los animales. Allí llegaban y entregaban sus animales. Entonces eso nos habla de que cuando llega una persona a los atrios hay que enseñarle el sacrificio, de que la vida en el Señor requiere un sacrificio, no es un lugar donde uno va a pasarlo bien y a sentirse bien solamente, porque algunos dicen, no, yo voy a la iglesia porque me siento tan bien y luego me salgo de la iglesia tan bendecido, pero hay que ir a la iglesia también a dar, a colaborar. Pero no, cuando digo dar no estoy hablando de dinero, estoy hablando de dar tu vida, que por eso dice la palabra, seamos sacrificio vivo, ¿no? Tenemos que ir a dar, a lo mejor nos pide el pastor, da una palabrita, o lee un versículo antes de empezar, o lee un salmo, o ocúpate de los que van llegando nuevos, o estate atento a que si alguien pide agua o si alguien necesita. Son labores que hay que hacer, ¿no? Labores que hay que hacer en el lugar santo, ¿no? Que es la iglesia, el lugar santo, en esa posición, porque habrá gente que está allí dentro del local, pero no está en el lugar santo, está en el atrio todavía, ¿eh? Porque la posición espiritual no tiene nada que ver con la posición de nuestro cuerpo, ¿no? Yo puedo estar dentro de un local y estar en el atrio, ¿me entiende? Y puedo estar en un parque predicando, pero yo estoy en el lugar santo, estoy sirviendo a Dios. ¿Me comprende? Por eso es importante conocer la posición donde estamos, la posición espiritual, ¿no? Donde estamos, ¿no? Así que, amados, no, yo creo que ya con esto lo vamos a ir dejando porque creo que es un tema muy largo, muy importante. La verdad que yo siempre, muchos años atrás, como yo y mi esposa experimentamos desde el principio el nacer de nuevo y el entrar en el reino, no fácilmente detectamos a esas personas que no entraron en el reino. Mire, cuando se entra en el reino hay un cambio. Ya hay un cambio cuando uno recibe a Cristo. Hay un pequeñito cambio. Hasta ya sonríe todo uno. Ya hay la sonrisa. Ya hay un cambio, pero luego, indudablemente, Dios, una vez que entremos en el reino, Dios va a estar trabajando en nuestra vida, Dios va a seguir
tratando con nosotros, para ir limando toda aspereza, toda arista, y con la comunión con los hermanos también va uno creciendo, porque a lo mejor tiene un pequeñito roce con alguien, pero lo tiene que perdonar, tiene que darle un abrazo. Todo eso se va aprendiendo, eso ayuda, ¿no? Y nos ayuda también con la humildad, ¿no? Para que no queramos nunca llevarnos ni un gramito de la gloria, sino le demos al Señor toda la gloria. No andemos por ahí diciendo, esto lo hice yo, sino que decir, bueno, pues por la gracia de Dios, Dios me permitió hacer esto, me envió para hacer esto, tal cual. Siempre dándole al Señor el lugar que a Él le corresponde, ¿no? Entonces se va creciendo, es importante, por eso es importante entrar, ¿no? No solamente también para conocer las profundidades del Evangelio, de la revelación, e ir caminando hacia el propósito, hacia la meta, no quedarnos ahí a la salida. Es como si un corredor se apunta a una carrera y cuando va a salir dice, es una carrera muy larga, yo no voy a correr, me quedo aquí, estoy vestido de corredor, tengo mi número puesto atrás, en la espalda, el dorsal, estoy vestido, me entrené y tal, pero no voy a correr, porque es una carrera muy dura. Pero el apóstol lo dice, el apóstol Pablo dice, como un atleta, dice, el atleta corre su carrera hasta el final, hasta la meta, ¿no? Por eso dice, el prosigo a la meta, al premio, al propósito, dice, prosigo a la meta, al premio y el propósito, ¿verdad? De cumplir el propósito más solemne, más sublime, que es servirle a Él hasta el último día, ¿no? Aquí en la tierra. Así que, amados, estamos en un momento que es importante que nosotros ayudemos a la gente a abrir los ojos. Pedirle a Dios la ayuda para que podamos ir ayudando a personas a que abran los ojos, porque es la única manera que si esa persona, a todos nosotros, alguien nos abrió los ojos. Entonces tenemos que ser nosotros ese instrumento, esa herramienta en las manos de Dios, para que podamos ir abriéndole los ojos a la gente, para que conozcan a Cristo, para que se salven, para que vean posteriormente el reino de Dios y posteriormente la meta, que es entrar en el reino de Dios. Así que es muy importante esos puntos, abrir los ojos, o sea, nacer de nuevo, abrir los ojos, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Esas 4 cosas importantísimas para que lo meditemos, para que podamos ponerlo en práctica y eso va a ser de gran ayuda. Y esta no solamente es de gran ayuda, sino que es de una importancia vital, Así que, amados, yo los animo a que esos puntos los puedan meditar, ¿no? Primero orar para que las personas reciban a Cristo, para que esa persona se le abran los ojos, para que esa persona pueda ver el reino de Dios posteriormente y para que después también no solamente vea el reino de Dios y se quede ahí en esos 3 puntos, sino que siga adelante y pueda entrar en el reino, porque si no entra en el reino, amados, se quedará, le ocurrirán las mismas cosas que le ocurre a la gente del mundo, porque no están bajo una cobertura espiritual, sino están bajo la luz, la luz del sol, están bajo la luz, como dice en el Eclesiastés, que no hay nada, se lo voy a leer porque es muy interesante, en Eclesiastés 3, con esto vamos a terminar, Eclesiastés 3, Qué bueno se agradece cuando se tiene el Edward ese, te lo buscan, el maestro lo busca todo rápido. Pero bueno, ténganme paciencia, que ya lo vamos a encontrar. Sí, aquí está. Dice Eclesiastés 3. No, me parece que me equivoqué yo de versículo. A ver, un momento. Sí. Bueno, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo? Es Eclesiastés 1.3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea que debajo del sol, amados, sin la luz de Dios, sin la guía de Dios,
a veces también puede ser duro porque nos salimos de su plan, pero imagínense si no tuviéramos la luz de Dios, es mucho peor. Nos podemos afanar toda la vida en cosas y al final no conseguir lo que queríamos conseguir. Y aquellos cristianos que están en el atrio, que no quieren entrar al reino de Dios, que viven nada más que de su esfuerzo, de su carne, de su trabajo, de su esfuerzo, tampoco consiguen, tampoco, aunque sean salvados, les pasaría como dice aquí, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol, ¿no? Así que, amados, hagamos lo que hagamos, hagámoslo siempre confiando en el Señor, en paz, sabiendo de que todo lo que hacemos es para glorificarle a Él y que necesitamos siempre su ayuda, su bendición, su fortaleza, su guía y toda su bendición, toda su ayuda de parte del cielo, de parte de su mano. Así que, amados, los bendigo en esta tarde, ya lo vamos a dejar aquí. Es muy importante que oremos por esas personas que aún están en la iglesia, que aún las hay en la iglesia, que todavía no han entrado al reino de Dios, que están ahí, que están en el atrio, se congregan, van a la iglesia, pero todavía no han entrado en el reino de Dios. Oremos por ellas, oremos por aquellos también que todavía no han recibido a Jesús. Porque le digo la verdad, la clave es recibir a Jesús, porque en Cristo está todo provisto para la humanidad, para su pueblo, para su iglesia y también para la humanidad. Está todo provisto en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Les amo. Voy a hacer una oración con ustedes y aquí vamos a terminar. Padre amado, te doy gracias en esta tarde por este tiempo, por esta oportunidad de servirte una vez más, de poder predicar tu palabra, Señor. Bendigo a los hermanos, a los ministerios, a los amigos, todos los que se han conectado en esta tarde. Bendigo sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que tú los bendigas, Señor, y los guardes y les des cada vez más entendimiento y más luz, Señor, la luz que proviene de ti, no la del sol, Dios mío, sino la que proviene de ti, la que tú traes a través de la iglesia en el candelabro de oro. Gracias, papá, los bendigo en tu nombre y te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias por estar ahí, por estar apoyando y por estar interesado en las cosas de tu reino. Gracias, los bendigo en tu nombre, Señor. Los bendigo, amados, bendiciones. Recuerdo que mañana viernes, el maestro de 8 a 9 de la mañana, estará dando una palabra también muy interesante, el maestro de la casa, Cristian. Así que también, si alguno está interesado, o si lo puede escuchar luego más tarde, en diferido, mañana de 8 a 9 de la mañana, y el domingo entre las 11 y cuarto, el culto de los domingos, que este domingo llevará la palabra el maestro Cristian, también, porque la pastora y yo vamos a estar fuera en este domingo. Así que un abrazo muy fuerte, los bendigo, los amo, bendiciones generacionales y oro para que Dios los bendiga y les dé un fin de semana de bendición y del propósito del Señor que se cumpla en su vida, en todo lo que hacen. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Buenas tardes. Les recuerdo también, antes de que se me olvide, lunes siempre de 8 a 9, programa que tengo los lunes yo. Luego el miércoles la pastora también tiene su programa de 8 a 9, jueves de 8 a 9, viernes de 8 a 9 de la mañana, domingo a las 11. Un abrazo en el amor del Señor. Bendiciones, amados. Adiós.